Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que la cuarentena los esté tratando lo mejor posible. Y acá vamos con otro videito para terminar de explicar el tema de los elementos del lenguaje radiofónico, porque para la semana que viene van a tener que hacer un trabajo individual que va a llevar nota con respecto a este tema, ¿sí? Entonces voy a completar con este video y unos textos que les estoy por subir al campus la explicación de los elementos del lenguaje radiofónico y luego les voy a subir la consigna del trabajo que vamos a poder discutir en un foro que voy a dejar abierto para que me pasen todas las dudas que tengan. Bien, entonces, el lenguaje radiofónico se compone de 4 elementos, 4 herramientas, ¿sí?, que tenemos en la radio para poder generar sentido, para poder transmitir información, para poder construir nuestro discurso radiofónico, nuestro programa, un segmento, lo que sea. Esos 4 elementos son la voz humana, ¿sí?, la música, los efectos de sonido y el silencio. Ya vimos y trabajamos con la música y los efectos de sonido, vimos qué funciones podían cumplir en la radio y ahora nos vamos a centrar en la voz humana y en el silencio. Empecemos por la voz. Cuando hablamos de voz humana en la radio es lo mismo que hablar de palabra radiofónica. ¿Por qué? Porque la voz no se utiliza de la misma manera en una conversación presencial que en una conversación radiofónica, en un discurso radiofónico. ¿Por qué? La palabra no es la misma. ¿Por qué? Porque en una conversación cara a cara con alguien, nosotros tenemos la posibilidad de la interlocución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les estoy hablando a ustedes y ustedes, por ejemplo, en una situación normal de aula, ustedes me pueden decir, profe, no entendí, ¿podés repetir eso? Profe, no te escuché, ¿podés repetir tal otro concepto? No me quedó claro. De la misma manera, yo puedo estar hablándoles a ustedes, explicándoles un tema y puedo ver sus reacciones, puedo ver sus caras y si todos me ponen cara de no estoy entendiendo nada, no estoy cazando un fulbo, si se están quedando dormidos, lo que sea, yo puedo repensar, ¿sí?, cómo construyo mi palabra, ¿sí?, mi mensaje. En la radio no tenemos esa posibilidad. La palabra radiofónica excluye, por definición, la visión de un interlocutor. Nuestro interlocutor es un interlocutor imaginado, ¿sí? Lo tenemos que imaginar, es abstracto para nosotros, no podemos verlo, tenemos que imaginarlo. Por lo tanto, nuestra palabra tiene que tener una claridad, ¿sí?, en el mensaje que transmitimos y ciertas características que no son necesarias en el lenguaje verbal cotidiano, por esta cuestión de que en ese lenguaje verbal cotidiano podemos recurrir a la repregunta, a la interlocución, ¿sí?, a la interacción comunicativa. En este caso de la radio no hay interacción comunicativa en el sentido de que no hay una retroalimentación, no hay un feedback entre lo que el locutor o la locutora enuncia y lo que los receptores, los oyentes, reciben, ¿sí? Reciben lo que reciben y punto. Si el locutor habló demasiado rápido, si no fue claro en algún sentido, si se enredó con alguna idea, si pronunció mal alguna palabra o en alguna frase pronunció mal una palabra que hizo que no se entendiera el sentido de la frase, chau, perdió, no hay posibilidad de vuelta atrás, porque si bien existen los mensajes de los oyentes a la radio, no está todo el mundo mandando mensajes a la radio diciendo no entendí esto que dijiste, podés repetirlo, no tenemos esa posibilidad, ¿se entiende? Entonces, palabra radiofónica es lo mismo que decir voz humana en la radio y tiene determinadas características, ¿sí? Lo primero es esto, el oyente siempre es un interlocutor imaginado, no lo vemos, tenemos que suponerlo. Después, como les puse en el texto que estoy por subir ahora al campus, la palabra radiofónica podemos de alguna manera pensarla en 2 claves, con 2 conceptos: el color de la palabra y la melodía de la palabra. El color de la palabra es la conjunción, ¿sí?, la interacción entre 3 elementos:
el tono de la voz, el timbre de la voz y la intensidad de la voz, ¿sí? El tono tiene que ver con cuán grave o cuán aguda es nuestra voz, naturalmente. Es decir, tenemos un condicionamiento natural para las voces. Todo el mundo tiene una voz determinada dada por la naturaleza que tiene un rango tonal, ¿sí? Del cual no se van a poder mover demasiado. Es decir, ustedes van a poder trabajar su voz, podrán moverla un poco de sus rangos tonales, pero no van a poder salirse totalmente del condicionamiento natural que tengan sus voces en cuanto al tono. Pero es importante conocerlo, saberlo, aprender a utilizarlo de la mejor manera posible. Los tonos más graves nos dan una idea de mayor aplomo, de mayor calma, ¿sí? de mayor pausa, tranquilidad, y los tonos más agudos suelen transmitir una idea de mayor dinamismo, son más enérgicos, digamos, y eso no está bien ni mal en sí mismo, pero es importante conocerlo y saberlo para poder también ustedes conocer sus propias voces y conocer las potencialidades que tienen. Entonces, eso era el tono. El timbre tiene que ver con cuán agradable es nuestra voz. Si nuestra voz es muy estridente, muy chillona, o es una voz con un determinado cuerpo, más armónica, ¿sí? Tampoco podemos hacer demasiado sobre esto, pero es un detalle importante a tener en cuenta para pensar en nuestros textos radiofónicos, ¿sí? ¿Qué vamos a decir y cómo? Y por último, la intensidad de la voz tiene que ver con el volumen, con la fuerza que le ponemos a nuestra voz. Hay voces que tienen más volumen, más fuerza, y otras voces que son un poco más apagadas. Poder conocer estos elementos de la voz, practicarlos, ejercitarlos, es lo que nos va a dar la posibilidad de construir una voz lo más radiofónica posible, ¿sí? Para esto no hay millones de ejercicios y técnicas. Yo no pretendo que nadie salga de este taller siendo locutor o locutora, solamente pretendo darles estos elementos para que ustedes puedan practicar, conocerlos y practicar, ¿sí? Es importante escuchar sus voces, por eso les hice grabarse el diario de cuarentena, porque a partir de escucharse es que uno va conociendo su voz y va intentando modificarla, va intentando distintas técnicas, distintas formas de utilizarla, de impostarla para lograr el mejor resultado posible. Pasamos entonces a la melodía de la palabra. Lo que hablábamos recién era el color. El color de la palabra viene dado, como les dije, por la relación entre el tono, el timbre y la intensidad. La melodía de la palabra tiene que ver con la articulación, ¿sí?, que nosotros le damos a nuestras palabras, a nuestras frases, a nuestros textos radiofónicos, ¿sí? Hay una metáfora en el texto que habla de que el color sería como una imagen, sería como una foto, y la melodía de la palabra es la articulación secuencial de esas imágenes, ¿sí? Cómo nosotros vamos pasando de una palabra a otra, cómo nosotros vamos entonando las distintas frases, cómo le vamos poniendo una determinada intención a lo que decimos. A eso llamamos la melodía de la palabra, al fluir, ¿sí?, de la palabra radiofónica. Por supuesto que así como tenemos que entrenar nuestro tono, nuestro timbre y la intensidad de nuestra voz, también tenemos que entrenar el fluir de nuestro discurso, aprender a hablar con pausa, con claridad, sabiendo puntuar bien nuestras frases, ¿sí? Porque, repito, lo que nosotros dijimos en la radio se esfuma en el éter automáticamente. El oyente no tiene la posibilidad de volver a escucharlo, y si nosotros hablamos demasiado rápido, demasiado imbrincado, con pronunciaciones poco claras, ¿sí?, nuestro mensaje seguramente no llegue con claridad a nuestros oyentes. Entonces, quedémonos con esta idea. Color de la palabra, ¿sí?, que tiene que ver con la personalidad de nuestra voz, ¿sí? Cada voz tiene una personalidad que la hace diferente a las demás, y la melodía de la palabra, que es cómo entonamos nuestras frases, cómo las articulamos, qué grado musical, por decirlo de alguna manera metafórica, le damos a nuestro discurso en la radio, ¿sí?
Estas cosas, por supuesto, requieren de mucho entrenamiento, hay técnicas de entrenamiento. Repito, yo no lo estoy dando como algo que ustedes tengan que convertirse en locutores y locutoras, sino simplemente les estoy brindando elementos para que ustedes puedan practicar y reflexionar sobre la utilización de su voz, ¿sí? Y su dicción, ¿sí? Cómo van articulando sus pronunciaciones, cuán clara es su pronunciación, para que ustedes logren el mejor resultado posible como practicantes, digamos, o aspirantes a locutores y locutoras de radio que van a tener que ser más adelante en el taller. Bien, entonces, avanzando en el próximo tema, tocamos recién el tercer elemento, que fue la voz humana y la palabra radiofónica, ¿sí? Habíamos hablado antes de música y efectos de sonido, agregamos la voz humana, palabra radiofónica, y nos queda el cuarto elemento del lenguaje radiofónico, que es el silencio, ¿sí? Como dice el texto, el silencio normalmente se define como la ausencia de sonido, ¿sí? Decimos que el silencio es la ausencia de sonido. Pero eso es en una definición de diccionario, digamos. En la radio, el silencio es mucho más que la ausencia de sonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el silencio transmite información, ¿sí? Y transmite información de una manera que el sonido no puede transmitir, ¿sí? Es una forma diferente, distinta de transmitir información, de construir sentido. Yo les doy en el texto un ejemplo de una entrevista en la cual un entrevistador le haga una pregunta al entrevistado y ese entrevistado haga una pausa, responda una respuesta muy contundente y se genera un silencio, ¿no? Por ejemplo, ahora, yo estoy explicando y de repente paro, ¿sí? Ese silencio le aporta un peso diferente a ese momento radiofónico, transmite otra información. ¿Por qué? Porque está realzando la respuesta de ese entrevistado, o en este caso está realzando lo que yo acabo de decir, ¿sí? Le está poniendo una mayor relevancia. Entonces, una relevancia que ese momento no tendría sin esa pausa que yo hice, no tendría sin ese silencio que utilizamos. Entonces, del silencio lo que tenemos que saber y conocer es que es mucho más que la ausencia de sonido, que aporta información y que hay que saber utilizarlo. Hay que saber pausar nuestro discurso, hay que saber poner silencios donde queramos para transmitir una cierta importancia, ¿sí?, de lo que estamos diciendo. Si queremos llamar a la reflexión de nuestros oyentes, si queremos generar un determinado clima, para todo eso el silencio es una herramienta muy efectiva que hay que saber usar, ¿sí? Entonces, del silencio nos quedamos con esto de que no es solamente ausencia de sonido, sino que aporta información que el sonido no puede aportar, ¿sí? Bien, con esto completamos los 4 elementos del lenguaje radiofónico: la música, los efectos de sonido, la voz humana y palabra radiofónica y el silencio. Con esos 4 elementos se construye todo lo que se puede construir en el lenguaje radiofónico, ¿sí? Son las herramientas que tenemos para construir sentido y transmitir sentido a través de la radio. El otro texto que les dejo, que se titula El lenguaje radiofónico, hace una síntesis un poco de todo esto y define el lenguaje radiofónico. Les voy a leer la definición para ir desglosándola. El lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras, ahí tenemos el silencio, representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativo visual de los radio oyentes. Vamos a ir por partes para que se entienda un poco esto que parece un choclo. Primero que nada, esta definición reconoce las formas sonoras y no sonoras, ¿sí? Incorpora el silencio como una forma no sonora.
Segundo, nos dice que se representan esas formas sonoras y no sonoras en sistemas expresivos. El sistema expresivo de la palabra, que como les venía diciendo recién, tiene que ver con cómo expresamos a través de la palabra, ¿sí? Cómo es el color de nuestra palabra y la melodía de nuestra palabra radiofónica. Eso es un sistema expresivo determinado. El sistema expresivo de la música, que ya vimos las distintas funciones que puede asumir, ¿sí? El sistema expresivo de los efectos de sonido, que también vimos que pueden cumplir distintas funciones, y el sistema expresivo del silencio, ¿sí? Cuando decimos sistemas expresivos, lo que estamos diciendo es que cada uno de esos 4 elementos expresa de manera diferente, tiene un sistema distinto para expresar sentido, ¿sí? Y que nosotros tenemos que reflexionarlo y conocerlo para poder aplicarlo. El próximo elemento que nos trae esta definición es que todas estas formas expresivas están determinadas por los recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora y los factores que caracterizan a la recepción, ¿sí? Ahí entra esta cuestión de que la radio, las características del lenguaje radiofónico que trabajamos también en un trabajo hace un par de semanas. La volatilidad de la radio, ¿sí? Que no hay posibilidad de recuperar el lenguaje radiofónico, de lo que dijimos mediante el lenguaje radiofónico, que lo que dijimos se evapora en el aire, en el éter, y si no fuimos claros, si no fuimos concisos, no hay una capacidad de retroalimentación, de feedback con nuestros oyentes, ¿sí? Y la construcción de una percepción sonora imaginativo-visual de los radioyentes, ¿sí? Que nosotros estamos todo el tiempo transmitiéndole imágenes a nuestros oyentes en lo que nosotros decimos y en cómo lo decimos, ¿sí? Entonces, importante de esta definición que nos plantea los 4 elementos, que nos pone sobre la mesa, que tenemos que pensar en las características del lenguaje para poder articular esos 4 elementos, ¿sí? Y que tenemos que pensar en cómo van a ser recibidas las cosas que nosotros produzcamos radiofónicamente, teniendo en cuenta las características del medio, ¿sí? Y del radioyente imaginado que tenemos frente a nosotros y al cual tenemos que saber cómo decirle lo que queremos decirle para que le quede, ¿sí? Entonces el texto sigue y determina 2 dimensiones, ¿sí? Para los productos radiofónicos. Y dice que los productos radiofónicos son la mezcla, la combinación de estas 2 dimensiones. Esas 2 dimensiones son la dimensión semántica y la dimensión estética. La dimensión semántica de un producto radiofónico es el sentido literal que nosotros transmitimos en lo que decimos, en nuestro lenguaje verbal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tomáramos este video que yo estoy haciendo como un producto radiofónico, la dimensión semántica sería todo lo que dije, ¿sí? En la definición está que es el repertorio de signos normalizados universalmente, es decir, el repertorio de signos del lenguaje que todos nosotros aceptamos como un código y que están universalizados porque todo el mundo sabe que cuando yo digo radio me estoy refiriendo a una radio, nadie interpreta otra cosa, ¿sí? Entonces la dimensión semántica es lo que decimos, es nuestro qué, es el contenido, ¿sí? Verbal de nuestro discurso radiofónico. Y la dimensión estética sería nuestro cómo, ¿sí? Es la forma que le damos a ese qué, a ese contenido que era nuestra dimensión semántica. Nosotros tenemos un contenido que queremos transmitir, un sentido que queremos transmitir, que lo expresamos en palabras, pero también eso tiene toda una forma estética, ¿sí? Y ahí entra cómo combinamos los 4 elementos, qué músicas utilizamos, qué clima generamos, qué efectos de sonido agregamos para realzar alguna cuestión, las pausas y los silencios que hagamos. Todo eso le da una forma a ese contenido verbal, ¿sí? Y ese contenido verbal puede ser exactamente el mismo,
pero puede transmitir cosas totalmente diferentes si le damos formas diferentes, ¿sí? El mismo texto no va a sonar igual si nosotros lo ponemos sobre una música ambiente que si no ponemos ninguna música. El mismo texto puede ser realzado con efectos de sonido que suenen cuando yo digo determinadas palabras, ¿sí? Para enfatizar esas palabras, y no va a tener esa dimensión estética si no ponemos ningún efecto de sonido. El mismo texto va a ser distinto si nosotros lo decimos todo de corrido sin hacer ninguna pausa, a que si vamos incorporando silencios para enfatizar determinadas partes de ese texto. ¿Se entiende? Eso sería la dimensión estética, la forma que le damos a nuestro contenido a partir de la combinación de esos 4 elementos del lenguaje radiofónico, que son la voz humana, la música, los efectos y el silencio. Entonces, teniendo en cuenta a nuestros oyentes imaginarios, teniendo en cuenta a las características del medio en el cual nos estamos moviendo, de la radio, que ya las trabajamos, tenemos estas 4 herramientas: voz, efectos de sonido, música y silencio, para combinar, ¿sí?, de una manera estética que nos haga construir un mensaje radiofónico determinado, ¿sí?, que le dé forma a nuestro contenido, que va a ser el texto que transmitamos. Bien, estas son las ideas centrales que quería transmitirles el día de hoy. Resumiendo, quédense como temas la palabra radiofónica, el silencio y el lenguaje radiofónico como un conjunto de esos 4 elementos y de una doble dimensión, semántica y estética, que no se pueden separar, ¿sí?, que siempre vienen juntas, y que la combinación de ambas es lo que va a hacer a la calidad de nuestro mensaje radiofónico. Les voy a pasar próximamente las consignas del trabajo y por favor escríbanme si tienen alguna duda. Estamos probando estas metodologías y es muy importante que ustedes nos den también a los profes una retroalimentación para ver qué cosas no les quedaron claras y qué cosas podemos ir mejorando semana a semana. Les mando un abrazo grande y seguimos en contacto.